cómo le han hecho frente a la pandemia en la clínica Josefina Arregui de Alsasua. Su gerente Ángel Gardachal está con nosotros y también con el equipo está la directora médica, precisamente, Bárbara Pérez. Ángel y Bárbara, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Ángel, cuéntanos cómo se sitúa la clínica Josefina Arregui ante esta situación absolutamente inesperada y, de alguna manera, bueno, pues cómo tomáis el pulso a la situación de salud pública y enfrentáis el panorama. ¿Cómo lo habéis organizado? ¿Cómo han sido estos días? Bueno, obviamente, como para todo el mundo, han sido días muy complicados, llenos de tensión, sobre todo por la incertidumbre y la falta de certeza que hubo en los primeros días. Realmente hubo que hacer un ejercicio muy profundo de previsión, de flexibilidad, de agilidad para adaptarse en cada momento a cada circunstancia. Y bueno, afortunadamente los resultados han sido muy buenos en la clínica. El paciente que tenemos es un paciente bastante complejo de manejar, como luego explicará mi compañera Bárbara, y pese a ello, la verdad es que los datos han sido bastante buenos. Hemos tenido muy pocos contagios intrahospitalarios e incluso entre nuestro personal no ha habido muchos casos de contagio, lo que habla muy bien de su profesionalidad y de su buen hacer. Sin duda es una muy buena noticia esta, Bárbara. ¿Cómo ha sido posible? ¿Qué acciones habéis llevado a cabo? ¿Cómo ha sido el contacto con los propios pacientes, también con las familias, con todo el entorno de Josefina Arregui? Pues tal como comentaba mi compañero Ángel, hemos tenido que cambiar toda la dinámica de funcionamiento del hospital. En principio lo que hemos tenido que hacer es una división en diferentes áreas, ¿no? Tanto como se ha hecho en todos los hospitales, de un área COVID y áreas no COVID, ¿no? Incluyendo aquellos con algún tipo de probabilidad. Pero claro, nuestro tipo de paciente es un paciente que viene, que ingresa, que tiene un deterioro cognitivo o tiene ya una demencia diagnosticada y que lo que ingresa es por una alteración de conducta. Y a ese paciente que no tiene coronavirus, lo que no podemos hacer es encerrarle preventivamente en una habitación, con lo cual lo que hemos tenido es que adaptar todos los espacios, hemos aumentado mucho el personal para poder seguir manteniendo las actividades de terapia ocupacional, de promoción de la autonomía, estimulación de la marcha y de manejo conductual de los pacientes, porque si no su ingreso habría sido contraproducente para ellos, con lo cual... Sí, Bárbara, sí. Hoy fijándonos y mirando, observando un poco el funcionamiento a través de vuestra página web, ahí vemos cómo pues, la terapeuta ocupacional ha planteado ejercicios muy interesantes para el día a día de los pacientes que no han podido acudir al servicio de día, por ejemplo, ¿no? del centro. ¿Qué tipo de actividades? Cuéntanos un poquito, cómo de alguna manera habéis hecho ese nexo informativo también con los propios pacientes. Efectivamente, tal como tú dices, nosotros tenemos varias unidades asistenciales. Una es la parte de hospitalización, en la que enmarcaba las acciones previas y que también la terapeuta ocupacional ha tenido que hacer una adaptación de todas las actividades para poder favorecer la estabilización psicopatológica de los pacientes. Y después, con los pacientes de centro de día, lo que se ha mantenido es contacto telefónico permanente, también a través de la creación de grupos de difusión, a través de la entrega de material adaptado a las necesidades de cada paciente, ya que son pacientes que nosotros conocemos y con los que trabajamos en el día a día. Y aquí la persona clave ha sido la terapeuta ocupacional, que es la coordinadora general de centro de día, que está en el día a día con las familias. Interesante, sin duda alguna, el tipo de trabajo desarrollado en circunstancias totalmente anómalas y distintas, ¿no? Ángel, vamos a hablar también de la tecnología, ¿no? Porque vosotros vais a ser pioneros en Navarra, y no sé si más que en Navarra, con una app, de alguna manera utilizando la tecnología para favorecer el día a día de esta clínica, que ya en su día fue puntera y sigue siéndolo, ¿no? En el tratamiento de determinadas demencias y determinadas enfermedades. ¿En qué va a consistir esa aplicación y cuándo la vais a poner en marcha? Bueno, nosotros el año pasado realizamos un ejercicio de reflexión en el que quisimos dar un pasito más, si cabe, en la atención de este tipo de pacientes o usuarios, yéndonos o focalizando
más, quizás más todavía en las familias o en los cuidadores principales. Empezamos a pensar en cómo hacer que el día a día de los pacientes y de los usuarios estuviera más conectado con las familias. Evidentemente ha habido que reorientar todo este proceso. Es un programa que afortunadamente sale a la luz pese a las dificultades de la propia crisis. Es un programa que nosotros hemos denominado No estás solo, ¿no? Tanto para los pacientes de hospital como para los pacientes de centro de día, como para los usuarios de centro de día, y que básicamente tiene una característica tecnológica innovadora, que es una aplicación móvil en la que van a poder interactuar todos esos cuidadores principales, todos esos familiares que necesitan saber o que les viene bien para cómo entender el día a día de la demencia de sus familiares. Van a percibir esa información casi online, ¿no? De cómo ha comido, de cómo ha dormido, de cómo ha tomado la ingesta pues tanto de la comida como de las medicinas, y eso creemos que va a ayudar a que cómo ellos van a entender la enfermedad. Total a la vida que tenemos ahora, ¿no? Planteando pues un acercamiento total informativo a las familias, con lo que supone, ¿no? De seguridad también, de tranquilidad y de confianza, ¿no? En la propia institución. Veíamos imágenes ahora mismo muy diversas, ¿no? De algunos pacientes cantando, con la música como protagonista, con el baile, con el deseo de disfrute, ¿no? Y es algo en lo que también destaca vuestra clínica, donde se ha comprobado, ¿no? Cómo la música puede ayudar a las personas que van perdiendo la memoria, ¿no, Bárbara? Efectivamente. De hecho, nosotros hemos incluido la musicoterapia desde hace prácticamente 15 años en la planta de hospitalización. Se han hecho otros programas con música, como bien tú conoces, la música de tu historia, ese ya más orientado a los pacientes de centro de día y otros pacientes ambulatorios. Pero sabemos que ese sigue siendo un nexo de unión muy importante con el paciente, tanto que le permite conectarse tanto a nivel afectivo como despertar otro tipo de memorias que habitualmente es muy difícil rescatar con otro tipo de estímulos. La atención psicológica, qué importante también siempre, pero muy especialmente en este tiempo, ¿no? En estos 2 meses de confinamiento, de una vida totalmente diferente. ¿Cómo lo llevan las familias también directamente y los propios pacientes, ¿no? Todos estos cambios a los que nos hemos tenido que acostumbrar, Ángel. Bueno, nosotros en nuestro programa No estás solo, como te contaba antes, tenemos dos patas, ¿no? o 2 cimientos en los que nos apoyamos. Uno es el de la información, con esa aplicación móvil que antes os hemos comentado, y otro es el del acompañamiento, ¿no? Esa atención psicológica a las familias y a las personas cuidadoras. No nos olvidemos que el cuidador de un paciente con demencia sufre un desgaste por el hecho de tener que estar pendiente de las necesidades cambiantes del paciente conforme se desarrolla su enfermedad, y que acompañar psicológicamente y asistencialmente también al familiar es casi tan importante como otras medidas para evitar el exceso de deterioro o un deterioro a una velocidad mayor. Por lo tanto, atender al familiar y atenderlo como lo hemos hecho nosotros en estas semanas, con videollamadas, con llamadas telefónicas, con asistencia médica, de enfermería, de terapia ocupacional, multidisciplinar, como es nuestra esencia de la asistencia, hace que las familias que obviamente, en función del grado de la gravedad del estadio de la demencia, pues lo pueden llevar un poco mejor o un poco peor, creemos que han estado profunda y profesionalmente muy bien atendidos. La verdad, y además con esa buena situación de no enfermedad, ¿no? De no presencia del COVID en esta residencia. Ángel Garnachal, muchísimas gracias por acompañarnos. Bárbara, directora médica de Josefina Arregui, un abrazo muy fuerte, gracias por todo vuestro trabajo, que bien conocemos. Enhorabuena de verdad una vez más, y ojalá sigáis así, libres del COVID y luchando, por supuesto, por mejorar la vida de tantas personas que lo necesitan. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Muy buenas tardes. Gracias. Una clínica, Josefina